Hola, hoy los quiero invitar a analizar los bienes desde un punto de vista económico, a mirar con ojos de economista. Veamos, tipos de bienes. Mankiw y toda la bibliografía económica distingue los bienes desde dos puntos de vista: la exclusión y la rivalidad en el consumo. Definamos primero qué entendemos por exclusión. Literalmente es la propiedad de un bien o servicio según la cual se puede impedir que una persona lo use. Por ejemplo, si yo quiero entrar a un cine, el cine hay un principio de exclusión. ¿Por qué? Porque me pueden a mí impedir que entre. Por ejemplo, si transmiten una película en el Parque General San Martín y hay 20 sillas, pero yo estoy arriba de un árbol, puedo ver igual la película. Ahí no hay posibilidad que me excluyan. ¿Vamos viendo? Rivalidad en el consumo. Se define como la propiedad de un bien según la cual el uso de una persona disminuye el uso que otra persona puede dar al mismo. Por ejemplo, si yo me como una manzana, hay rivalidad, porque ya que me la coma yo, no puede comerla otra persona. Si yo me he comprado los derechos para disfrutar música en la computadora y pongo la música en la computadora y compré los derechos, el beneficio de escuchar música lo puede aprovechar el vecino sin que él pague, porque ahí no hay rivalidad. Que escuche una persona un concierto no disminuye la capacidad de disfrute de otra persona. ¿Ven? Ahí entonces hemos estado analizando las características de exclusión y de rivalidad de los bienes. En función de estas dos características, podemos clasificar los bienes en cuatro tipos: los bienes privados, los comunes y los bienes públicos y los reservados. Bien, veamos los bienes privados. Los bienes privados son aquellos que son rivales y son excluyentes. Es decir, a mí me pueden excluir de consumir un bien privado. Por ejemplo, es el cine, o que me como un helado, porque en realidad lo tengo que ir a comprar. No está disponible libremente el disfrute. Y también, bueno, por ejemplo, la ropa. Y también son rivales, porque el que lo use yo, lo disfruto yo, me lo apropio, no dejo que otro pueda disfrutarlo. Son rivales los bienes privados y excluyentes. Bien, veamos el tema de los recursos comunes. Los recursos comunes sí son rivales y no son excluyentes. Por ejemplo, el ambiente, los peces del océano, de los ríos. Veamos, ¿qué pasa si yo puedo ir libremente a pescar y nadie me puede excluir de un arroyo de Mendoza? Pero cuando una persona pesca, saca peces, influye en la capacidad de disfrute de otro. Bueno, el que sabe de pesca sabrá que si uno ya molesta en el arroyo, ya perjudica la disponibilidad para otro pescador. Y ni hablar que saque más de lo permitido, porque la disponibilidad en el arroyo va a afectar la disponibilidad para otro. Entonces, ese es un recurso común. Es rival y no es excluyente. Es difícil que se lo pueda excluir. Bien, los bienes públicos.
los bienes públicos no son ni rivales ni excluyentes. Por ejemplo, el típico ejemplo de un bien público es un faro en la costa. Que un barco vea el faro no le genera detrimento al disfrute o a la posibilidad de consumo de ese servicio del faro a otro barco. Entonces no es rival. El bien público no es rival. Y no es excluyente. ¿Por qué? Porque el faro, el dueño del faro, no le puede decir a los barcos que están por ahí, che, vos si no pagaste, no podés consumir mi servicio de indicaciones. Entonces, no es excluyente. Entonces, esos son los bienes públicos, los que no son rivales y no es posible excluirlos. Y los bienes reservados son aquellos que sí son excluyentes y no son rivales. Un ejemplo que tenemos, vamos a entender, es la televisión por cable. Las señales, que yo disfrute una señal de cable, no disminuye el disfrute de la señal de mi vecino, pero sí me pueden excluir. Entonces son excluyentes estos reservados. Por ejemplo, la televisión por cable. ¿Qué más podrían decir? Que haya una protección de alarma comunitaria. Me pueden excluir si yo no pago el servicio de la alarma, pero no es rival. Que yo disfrute la alarma o que yo, digamos, tenga beneficios por esa alarma, la existencia de esa alarma, no disminuye los beneficios a los vecinos, a los otros vecinos. Bien, entonces así se pueden clasificar los bienes. Veamos algunos matices de esto. La exclusión y la rivalidad como cuestión de grado. Ven, por ejemplo, acá analicemos esto que decimos en relación a la exclusión. La imposibilidad de impedir que alguien use un bien puede depender de la tecnología o de la ley. Por ejemplo, fíjense qué interesante, los peces en el océano pueden no ser excluyentes porque es muy difícil monitorear la pesca, ¿no? Entonces es difícil la exclusión. Es más, ahí existe una plataforma donde la Argentina tiene exclusividad y no pueden pescar otros. Incluso eso es difícil monitorearlo. Entonces, sin embargo, una guardia costera lo suficientemente grande podría hacer que fueran excluyentes en alguna medida, pero no completamente. Bien, la rivalidad como cuestión de grado. Dice, un bien puede ser rival en ciertas circunstancias y no en otras. Por ejemplo, los peces suelen ser rivales, como yo les contaba en el arroyito. Pero si la población de pescadores es muy pequeña en relación a la cantidad de peces, dejan de ser rivales. ¿Está bien? Bien. Veamos el vínculo con las externalidades. Un estudio de bienes no excluyentes, públicos y comunes, está íntimamente relacionado con las externalidades, ya que surge un valor que no tiene un precio asociado. Por ejemplo, los bienes públicos y externalidades positivas. El tema del faro que yo les contaba recién. Cuando alguien proporciona un bien público, una alarma de tornados, acá hay otro ejemplo, una alarma de tornados es un bien público. Se instala la alarma de tornado, por ejemplo, me la instalo yo en mi casa, pero esa alarma genera un beneficio a otros. Y los otros me pueden decir, no, pero a mí no me interesa.
pero cuando venga un tornado, suene la alarma, ellos se van a beneficiar igual. Entonces, esto genera que en un mercado libre la cantidad suministrada de alarmas sea poco en relación a lo socialmente bueno, porque hay gente que no manifiesta su interés y por lo tanto no quiere pagar, pero sabe que va a disfrutar. Entonces, esta es la externalidad positiva. En definitiva, estos bienes terminan siendo provistos por el Estado, porque nadie quiere ponerse una alarma y pagar una alarma que van a disfrutar todos. Bien. Por otro lado, los recursos comunes y externalidades negativas. Cuando alguien usa un recurso común, por ejemplo los peces, otros están peor, porque hay menos para atrapar y no son compensados por esta pérdida. Esto se lo conoce como tragedia en los comunes. En realidad, cuando hay un bien común, todos pensamos, por ejemplo, un típico ejemplo es cuando uno va parque, a un parque nacional y en la entrada dice el parque nacional no se puede sacar ni una hoja, ni un palito, ni una piedra en el parque nacional, pero uno piensa, ¿qué va a hacer si yo me traigo una hojita? Con esa actitud, si todos se traen una hojita, un palito y una piedra, se produce la tragedia de los comunes, porque la acción individual parece que no afecta al bien común, pero las acciones individuales, la sumatoria, genera la tragedia de los comunes. Bien, otro problema que se da es el del free rider. Cuando no hay exclusión, aparecen los parásitos, aquellos que como saben que reciben el beneficio de un bien, manifiestan no tener deseos de disfrutar del bien. Entonces ellos dicen, no, no me interesa el bien, pero una vez que se provee el bien, pueden disfrutar sin pagarlo. Entonces, cuando existe la falta de exclusión, hay un incentivo para no pagar porque esperan que otros lo paguen. Por eso el mercado privado falla en este caso y generalmente estos tipos de bienes, que son bienes públicos, los termina proveyendo el sector público y los tiene que financiar con impuestos. Por ejemplo, la alarma por tornados. Bien, la importancia de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad, la definición de los derechos de propiedad es muy importante, porque eso va a determinar quién tiene que ceder. Un ejemplo que me parece a mí muy relevante es el ejemplo de quién tiene derecho, el que fuma a fumar o el que no fuma al aire limpio. Mientras esto no está definido, alguno pierde un derecho. Pero bueno, ahora se sabe que en los lugares públicos no es posible fumar. Por lo tanto, el derecho de propiedad está definido a favor del aire limpio. Y bueno, y el que paga, digamos, sería el que tiene que restringirse de fumar. Bien, pero los derechos de propiedad es clave que estén bien definidos. Otro ejemplo dinámico que ahora lo vamos a analizar es el de las autopistas y el punto de congestión. Un bien puede ser público hasta el punto de congestión. Después del punto de congestión pasa a haber rivalidad. Bien, este ejemplo que vamos a plantear ahora es ideal para mostrar cómo la rivalidad aparece de forma gradual. Bien, sin tráfico, una autopista libre es un bien público, por ejemplo acá. Sin tráfico es un bien público. No existe exclusión porque no hay peaje, entonces un bien público, no hay exclusión y no hay rivalidad acá. Que entre una persona, un auto más, no genera molestia al que está transitando.
Pero cuando hay congestión, esto mismo se transforma en un bien común. En el bien común, ya que entre un auto más genera molestia o disminuye el disfrute a los que están. Entonces es un bien común. ¿Y qué pasa si acá, si en esta autopista le ponemos peaje? Entonces ya deja de ser un bien público y empieza a ser un bien reservado, sin congestión y sin congestión, o sea, sin rivalidad y con exclusión, es un bien reservado. Pero ¿qué pasa si en una autopista con peaje, o sea, es con exclusión, hay congestión y hay rivalidad? Entonces ya esto es un bien privado. Bien, acá les dejo la bibliografía que la pueden analizar en Mankiw. Fontaine también. Bueno, y muchas gracias por la atención.